muchachas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a su clase de matemáticas. Muy bien, muchachas, muchachos, vamos a revisar el tema que nos corresponde a ver el día de hoy. Como puedes ver, esta semana intenté trabajar en otro formato, en un screencast. No crees que ya te salvaste de mi letra bien horrible que tengo, pero el tema de hoy se prestaba para que lo pudiera hacer de esta manera. Cuando pueda lo voy a hacer a computadora y yo cuando de plano sí sea algo relacionado con aritmética o demás, pues sí, ya lo voy a hacer pues en pizarrón, ¿no? Pero de entrada, el día de hoy vamos a trabajar de esta manera. La sesión anterior tuvimos la oportunidad de platicar un poquito el origen de los números naturales. Por ahí creo que quedó un poquito de confusión todavía, pero no se te olvida que los números naturales pues son los números que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que si bien existen los números decimales, fraccionarios y demás, los números naturales pues lo componen prácticamente todo. Justamente el día de hoy te voy a enseñar un tema que se llama el uso de los números naturales. Pon mucha atención, no se te olvide ir tomando tus anotaciones porque acuérdate que nada más tenemos un día para retroalimentar y para practicar ejercicios y demás. Muy bien, ya nos quedó claro que los números naturales precisamente nos ayudan a contar, ¿no? A contar los elementos que se nos presentan en nuestro mundo, en nuestra vida cotidiana. Si yo tuviera una empresa, los números naturales me dieran a contar pues cuánto dinero tengo, cuánto personal tengo, cuántas máquinas, cuántos carros y demás, ¿no? Entonces, los números naturales, no se te olvide, están presentes todo el tiempo. Entonces, a veces tenemos un poquito de confusión de, pues los números nada son para contar y los números nada más son del 1 al 10 y ya. No, no, no. Hay un fenómeno completo alrededor de los números naturales que el día de hoy te voy a ir explicando. Te voy a ir anotando aquí de manera muy sencilla, te voy a ir explicando, no se te olvide ir tomando nota, así como las dudas que vayas teniendo. El primer uso, el más obvio que tiene un número natural es el cuantificar. Cuantificar. Esto responde a la pregunta, ¿cuántos hay? ¿Cuántas mesas hay? ¿Cuántos carros hay? ¿Cuántos árboles hay? ¿Cuántos hay? ¿Ok? Entonces, eso es lo que responde. ¿Cuántos hay? Esa es su primera función. Y un poquito lo que te estaba hablando, ¿no? Lo más obvio. Los números naturales me ayudan a decir cuántos hay. Perfecto. Sin embargo, dentro de esta misma clasificación de cuántos hay, nosotros encontramos tres usos. El primero es, como tal, contar, que no es lo mismo que cuantificar. Ahí te va la diferencia. Cuantificar es preguntarte cuántos hay y contar es decir, es que hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí me entiendes la diferencia? Cuantifico, me nace la pregunta de cuántos elementos hay. Cuento es cuando yo digo hay 1, hay 5, hay 7. Es cuando yo utilizamos un sistema numérico o un sistema algebraico, dependiendo de las circunstancias. Entonces, esa es la primera función como tal de la cuantificación, el contar. Tengo una pluma, tengo un reloj, tengo unos lentes, tengo una botella, ¿ok? Además de contar, los números naturales en su primera clasificación, que es el de cuantificar, nos ayudan a subitizar. La palabra dominguera de hoy. ¿Qué demonios es subitizar? Profe, yo he tomado matemáticas desde que voy en primaria y creo que nunca había escuchado esa palabra. Ok. Subitizar es un fenómeno matemático que se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros, sobre todo los adultos, ya a través de los años, hemos estado contando toda la vida a través de, pues, de todas las materias de matemáticas que hemos llevado prácticamente desde preescolar hasta la universidad, los procesos mentales que se involucran de la aritmética, la geometría, trigonometría, álgebra, cálculo, ya están en nuestra cabeza. No que seamos expertos y podamos derivar una integral o algo así, no, no, no. Pero sí podemos fácilmente contar cosas que a lo mejor un niño no puede. Subitizar es un fenómeno que se refiere a lo siguiente. Viene de la palabra súbito, súbito. Súbito es un adjetivo que dice que es algo rápido, de repente. ¿Qué quiere decir entonces subitizar? Es cuando tú fácilmente, sin tener que recurrir a un avanzado proceso mental, puedes decir, es que ya hay 3 mesas. ¿Cómo lo supiste? Pues por el proceso de subitización. ¿Qué quiere decir? Tu mente ya tiene la capacidad cognitiva suficiente para poder realizar los procesos matemáticos de manera súbita, rápido, como de rayo. Imagínate que estás en una fila, ¿ok? Estás en una fila y adelante ves que hay 4 personas. Vas llegando a la fila y no tienes que decir,
1, 2, 3, 4, no. Simplemente un vistazo basta para decir, hay 4 personas adelante de mí. Justamente este es el proceso de subitizar. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo y las personas que reciben el dinero, como están muy acostumbradas, los comerciantes, por ejemplo, es cuando te dicen, no se le pagas con un billete de 100, dicen, oiga, no tiene 15 para que le devuelva tanto, y luego uno se queda así de, tú tienes que hacer tu cálculo y la persona ya lo hizo. ¿Por qué? Porque la práctica constante le dio la habilidad de subitizar, ¿ok? Y por último, el último apartado que corresponde a la cuantificación es el estimar, ¿ok? La estimación. Estimar es cuando sin poder hacer un cálculo correcto, concreto y exacto, nosotros decimos un aproximado de X cantidad. Es como si yo te dijera, oye, ¿cuántos metros, cuántos kilómetros son de tu casa a Seuni? A ver, pues son como unos 25. ¿Te consta? Pues no, no te consta. Aún así, aunque utilizáramos el Google Maps, pues la información es 100% correcta. Entonces, la estimación es otro proceso de la cuantificación a través del cual nosotros somos capaces de decir aproximados. Antes, aquí en México no fue tanta tendencia, pero en algunos países había en los centros comerciales, en las plazas, un concurso, que si, por ejemplo, estaba un vehículo lleno de cosas y que si tú adivinabas no sé, me voy a inventar cuántas pelotas había dentro del vehículo, te ganabas el carro. ¿Y cómo lo ibas a lograr? Pues simplemente estimando. A pesar de que existen procesos que nos permiten estimar de manera pues, lo más cercana posible, la estimación es básicamente eso. Por nuestra experiencia, por nuestros conocimientos, decir, son más o menos estos, porque no alcanzo a ver lo demás, pero de arriba son 5 y si multiplico 5 por 5, me sale que abajo tengo 25, estoy estimando, ¿ok? Entonces, no se les olvide, este es el primer uso de los números naturales, la cuantificación. ¿Cuántos hay? Y hay 3 maneras de responder esta pregunta. La primera es contando, 1, 2, 3, 4. La segunda es subitizando, es decir, la misma experiencia te da la capacidad de poder obtener los resultados y los cálculos sin recurrir a un proceso mental. Y por último, la estimación. A través de diferentes procesos podemos decir aproximadamente cuántos tenemos de X elementos. Muy bien, vamos a pasar ahora. No se te olvide ir tomando apunte y por favor irle poniendo pausa si lo necesitas. El siguiente uso también es un uso súper básico de los números naturales, que es la secuencia numérica. De de hecho, no hay tanta explicación. Ok, ya entendimos que el uso de la cuantificación nos ayuda a responder cuántos hay. Y al final de cuentas, los procesos de contar, subitizar y estimar necesitan de una serie numérica. ¿Qué quiere decir? Es un sistema de números que ya está establecido, que todos conocemos, a través de lo cual podemos estandarizar pues, la información, ¿no? No todos, no todos siempre tuvieron el mismo sistema numérico. Ahora para nosotros pues es muy sencillo entender que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el infinito, ¿no? Pero no siempre fue así. Alguien tuvo que crear el sistema numérico. Existen muchas versiones, pero la más aceptada es que el sistema numérico que utilizamos nosotros pues viene de un derivado de Arabia, una cosa por el estilo. Entonces, ese es el siguiente uso de los números naturales. Nos ayuda a formar una secuencia numérica y como su nombre lo dice, secuencia, es que sabemos que después de un número viene otro y que antes de ese hay otro y dos después de ese hay otro, es una secuencia. No nos podemos ir brincando números porque es una secuencia, son números consecutivos y de así hasta el infinito. Aquí obviamente no te puse ni los negativos ni el cero porque acuérdate que estos no caen en la categoría de números naturales, pero también los negativos y el cero, incluso las fracciones, pues también pueden generar secuencias numéricas. Entonces, este es el segundo uso de los números naturales. Vamos con el tercer uso. Aquí se me escapó, perdón. A la secuencia numérica es cuando también se le conoce como números cardinales. De hecho, este es cuando vamos por ahí en la secundaria, así nos lo explican. Te voy a enseñar a hacer aritmética con números cardinales. Entonces, no se te olvide que los números cardinales son aquellos que están en secuencia numérica. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar pues prácticamente al infinito. Ahora sí, me acordé ahorita de cardinales porque justamente nuestra tercera clasificación son los números ordinales. Los números ordinales. ¿Ok? Cardinal, ordinal. Vamos a ver la diferencia. Los números ordinales nos ayudan a detectar una posición
específica del número. Ok, es cuando decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ay, discúlpame la ortografía, octavo, noveno, décimo, undécimo y así, bla, 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 bla. Esos son los números ordinales. ¿Cómo los diferenciamos? Porque los cardinales es 1, 2, 3, 4, simplemente es una secuencia, y los ordinales los utilizamos para delimitar una posición. Por eso es primero, segundo. Por eso en la escuela, ¿por qué no dices, es que voy en el año 1 de la escuela? ¿O por qué no dices, es que voy en el 4 cuatrimestre? No, dices, voy en el cuarto cuatrimestre, voy en el primer cuatrimestre, en el quinto, en el noveno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú aquí en la universidad tienes clases de primero hasta noveno. ¿Qué quiere decir? Que el plazo que tú vas a estar en la universidad abarca esto. Los números ordinales te van a permitir saber dentro de estos años, dentro de estos cuatrimestres, en qué posición te encuentras. ¿Ok? Imagínate que estás en una fila. ¿Cómo utilizarías los números ordinales? Podrías decir, yo soy el noveno de la fila. Yo soy el noveno de la fila. ¿Qué quiere decir? Me doy cuenta cuál es el primero, a veces cuál es el último, y basado en eso y utilizando los números ordinales, puedo saber cuál es mi posición. ¿Ok? Entonces, cardinales es simplemente la secuencia hasta el infinito. Tiene que ir secuenciado, 1, 2, 3 en orden. Ordinales dentro de dos parámetros me ayuda a determinar cuál es mi posición. ¿Ok? Vamos ahora con... Ya casi terminamos, ¿eh? No te me estreses, no te me preocupes. De todas formas, no se te olvide ir anotando todas las dudas que te vayan surgiendo para que yo te pueda explicar muy bien el día que nos conectemos. El cuarto uso de los números naturales es la medida. La medida. Los números nos permiten a través, por ejemplo, aquí lo que utilizamos en Latinoamérica, el sistema métrico, que no es el mismo que utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, para aquí usamos el sistema métrico, es un sistema ya establecido a través del cual nosotros podemos medir algo, es decir, podemos saber cuánto pesa, cuánto tiene de largo, de ancho, de altura, en general cuánto mide. Por ejemplo, si estamos hablando de una bebida, pues cuántos litros o mililitros posee. Si estamos hablando de la comida, cuántos gramos o kilogramos posee. De hecho, ahorita, no sé si han visto que ya la comida chatarra, ya hasta eso nos arruinaron, tiene unos logos que dice exceso de azúcar, exceso de no sé qué. Bueno, justamente esos parámetros lo pueden lograr a través de la función de medida de los números naturales. Entonces, cuando hablamos de milímetros, cuando hablamos de centímetros, de metros, de kilómetros, o cuando estamos hablando de mililitros, de litros, o cuando hablamos de kilos, de toneladas, estamos utilizando la función de medida de los números naturales, que es indispensable pues, para poder conocer las características físicas del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, por ahí creo que nos va a dar tiempo para ver un poquito de conversión de esto, que luego a algunos se nos escapa, pero con reglita de 3 es súper sencillo. Vamos ahora por fin con nuestra última función de los números naturales, que es la función de etiqueta. La función de etiqueta. Ok. ¿A qué se refiere la función de etiqueta? Es que nosotros asignamos un código, ahí, espérenme tantito, un código a cualquier objeto o persona, y ese código lo va a distinguir de los demás. Ese código no necesariamente está en orden. Puede ser que sí, o sea, del primero que lo usó. Por ejemplo, te voy a mostrar un segundo, permíteme, te voy a presentar mi licencia de manejo. Aquí está, esta es mi licencia de manejo, omite mi cara de criminal, como en todos los documentos estos, ¿no? Aquí mi licencia de manejo viene con un codiguito que dice Z4, 2, 3, 5 y 2. Espero que en la cámara se alcance a ver un poquito. Ok, ¿qué significa esto? Que dentro del sistema, que en este caso es de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, dentro de su sistema, aparte de mi nombre, yo existo como ese código, por eso me están etiquetando, soy una etiqueta.
No es que sea algo malo, simplemente nos ayuda a mantener el control. Un buen ejemplo de las etiquetas, para que te quede bien claro, es, por ejemplo, los códigos de barra de los productos, códigos de barra. Deja ver si encuentro aquí algo a la mano que tenga. Sí, mira. De hecho, de paso, ya viste mi super topper de lunch. Aquí tiene un código de barras. ¿Qué quiere decir este código de barras? Que el producto que tengo aquí asignado para la empresa que lo vendía representa algo en su inventario. O sea, la etiqueta le ayuda a controlar de mejor manera la mercancía que están manejando. Y aún así, aquí en el país va a depender de qué tipo de producto. Quiero que revises algunos productos en tu casa y no todos tienen el mismo código. Entonces, va a depender pues de diversos factores. Entonces, muchachos, pues prácticamente con eso terminaríamos los 5 usos que en realidad poseen los números naturales. Es increíble que hemos utilizado los números tantos años y como que nunca nos habían explicado, o no sé si a lo mejor a ti sí, al menos a mí nunca me habían explicado con tanta profundidad pues, el uso que le dábamos de manera correcta a los números. Dentro de tu carrera prácticamente pues vamos a utilizar los 5, se utilizan todos utilizamos. Resumen express ya para terminar. Primera función, cuantificar. ¿Cuántos hay? Puedo contar, subitizar, es decir, de manera súbita, de manera rápida yo ya sé la cantidad, o puedo estimar a la prox. Número 2, secuencia numérica. Puedo contar en una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5. Existe un sistema numérico que está establecido, que todos seguimos. También se le conoce como los números cardinales. Tercero, números ordinales. En cierto elemento, en cierto conjunto, nos ayuda a determinar qué posición incluimos. Es decir, cuando transformamos los números cardinales a ordinales, en lugar de decir 1, decimos primero. En lugar de decir 2, decimos segundo. En lugar de decir 3, decimos tercero. Y así nos la llevamos. Cuarta función, función de medida, es aquella a través del cual de un sistema establecido, en este caso yo te hablé del sistema métrico decimal, que utilizamos aquí en México, pues nos ayuda a medir diferentes características tangibles e intangibles que posee un objeto, como su peso, su altura y demás. Y finalmente tenemos la función de etiqueta, que es a través del cual, por medio de un código, a nosotros se nos da, pues justamente la palabra, una etiqueta que le va a ayudar a las personas que establecieron el sistema, pues a determinar y a ordenar de mejor manera la información. Muy bien, muchachos, muchachas, pues terminamos por el día de hoy. Espero que la hayas entendido muy bien. De todos modos, el día que nos toque conectar, pues retroalimentamos toda esta información. No se te olvide ir tomando tus apuntes, por favor. Es muy importante que me anotes las dudas que vayas teniendo para que yo te pueda explicar el día que nos conectemos. Muchachas, muchachas, me despido y nos vemos a la próxima. ¿Vale? Adiós. Bye.